Bueno, no tendría que ser para mí una presión esto porque todos los domingos me subo arriba al púlpito, ¿no? Bueno, cada tanto. Mis días son los jueves, no los domingos. Pero bueno, en época normal, hoy ya no. Bueno, íbamos a hablar y estaba programado que hablemos de la ética de Maston en el Nuevo Testamento. Así que, obviamente que vamos a hacer un resumen y hay algunos libros que los sinteticé y vamos a ir por partes. Entonces voy a tratar de respetar el bosquejo para no superponer ni repetir muchas veces. Así que vamos a arrancar por el principio, ¿sí? Que son los evangelios sinópticos. Jesús y la ley. Personalmente, por más de que yo esté exponiendo esto, me ha gustado muchísimo el autor, cómo lo ha encarado y he compartido muchísimo su postura y ha confirmado algo que yo ya lo venía percibiendo y dándome cuenta a lo largo de mis estudios bíblicos y comentarios de teólogos, es que siempre, y acá me parece que coincidía al 100% con el autor, que siempre los evangelios y el Señor siempre apuntaron al corazón más que a un cumplimiento de reglas. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, que bueno, obviamente que el autor Maston lo ha desarrollado mucho mejor de lo que yo lo podía haber dicho. Pero bueno, voy a empezar a leer el bosquejo y voy a detenerme en lo que yo realmente sentí que era muy interesante. No sé cuánto tiempo tengo, profe. El tiempo que vos quieras. Bueno, tampoco lo voy a embolar. Bueno, la actitud de Jesús y la ley. Bueno, vamos a arrancar por acá, que es lo que a mí me interesaba. Así que él reconocía el núcleo de la Torá como la palabra revelada o como la revelada voluntad de Dios. Jesús rechazaba la mayoría de las interpretaciones de la ley por los escribas, las cuales le habían convertido en una carga para el pueblo. Y me parece muy tremendo esto, que él no estaba en contra de la ley, simplemente en las interpretaciones a la ley que le daban. Hay una parte que recuerdo en un comentarista, no sé si William Barclay iba a hablar de esto, que cuando el Señor dice en los 10 mandamientos el día de reposo, y de no trabajar, bueno, tenían que ponerse de acuerdo que no era no trabajar, que era no trabajar. Y de eso han hecho, recuerdo el comentario de William Barclay que decía que llevar suficiente tinta en el tintero para escribir más de una letra era quebrantar el día de reposo. O sea, era una estupidez, ¿no? Pero, y eso es lo que el Señor estaba en desacuerdo. Y claramente cuando, seguramente yo lo voy a llevar para el lado de lo bíblico, sí, discúlpeme mi inclinación y mi naturaleza pastoral, cuando el Señor va a decir, hipócritas, si una oveja no cae en el pozo, ustedes no la van a rescatar, o sea, estaban perdiendo plata, y me critican por sanar en el día de reposo. Bueno, ahí creo que es una interpretación del Señor en contra de los escribas y los fariseos. También el énfasis de Jesús era sobre la ley moral, más bien que la ley ceremonial. Él no tenía problema con la ley ceremonial, sino con la ley moral. Y eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Bueno, la primera, desde su perspectiva, o sea, la ley moral, era nulificada a veces por las tradiciones de los escribas y los fariseos. Hay una parte bíblica también que habla, ¿no?, de las tradiciones, que ustedes siguen las tradiciones más que la misma palabra. En una ocasión, él aclaró esto directamente. Él dijo, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Ahí lo dije bien, literal. Ellos habían abandonado o rechazado el mandamiento de honrar al padre y a la madre por medio de una tradición que permitía al hombre decir es corbán, que significaba dado por Dios, ¿no? Cuando daban sus ofrendas, pero decían, no me quedó para ayudar a mis padres porque esto lo di a Dios. Era una forma de quitarse la responsabilidad. Otra de las cosas que recuerdo ahora que me viene a la mente, no sé si estará acá o lo repetiré más adelante, que dice, porque diezmáis el comino en el eldo y la menta, dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. La justicia, la misericordia y el amor, si no mal recuerdo. Entonces, siempre el Señor apuntaba al corazón más que al cumplimiento de la ley ceremonial, que en eso Él no estaba en desacuerdo. Ahí hay que pensar un poco lo que veníamos hablando, Juli, el hecho del sentido
de lo que plantea Jesús es la interpretación. El problema que nosotros tenemos hoy en día es lo mismo, es la interpretación que hacemos de algunos textos y de algunas expresiones descontextualizadas a la realidad de la persona, es lo que plantea Jesús, ¿no? Es decir, che, lo de la oveja, ¿no? Si se te cae la oveja, no la va a levantar como diciendo, ¿qué? ¿Va a perder plata? Sí, no seamos giles, no lo utilizo esta palabra al Señor Jesucristo, pero en el fondo es decir, che, no nos hagamos los giles entre nosotros. Se te cae la oveja, lo va a levantar. No seas puntilloso, porque en realidad no. Lo de la ofrenda yo no me acordaba, eso es interesante, la justificación de estoy ofrendando a Dios, por eso no ayudo a mis padres. O sea, como si la prioridad fuera como si Dios necesitara la ofrenda. Exactamente, eso iba a decir. Eso. Sí, ¿no? Es decir, más allá, yo creo que hay que ofrendar y diezmar. Sí. Pero tampoco hay que caer en el legalismo, ¿no? Exactamente. Por eso yo, perdón que lo interrumpa, es donde vuelvo a insistir, donde Jesús apunta el corazón, y entiendo yo desde mi lectura que todo el Nuevo Testamento, hablo Nuevo Testamento a partir de Hechos en adelante, ¿no? Porque si bien Mateo, Marco, Lucas, Juan, dentro del Nuevo Testamento, pero estamos en un contexto de que Jesús vivió bajo la ley. Cuando hablo de las cartas escritas por los apóstoles, ¿sí? O de las epístolas, entiendo que siempre, por ejemplo, el apóstol Pablo, es decir, cada uno de como propuso en su corazón. Y ahí es donde yo apunto, ¿no? Y voy a poner un ejemplo rápido, y no quiero ser dogmático en esto, pero yo no tengo ningún problema con los diezmos, ¿no? Pero de ahí a legalizarlo, en el sentido de sacarse el diezmo de encima, muchos pueden hacer eso. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? Este es mi argumento cuando uno quiere caer a rajatabla en un 10%. Cuando yo entiendo que el diezmo judío y bíblico era más que un 10. Si yo decía, no, si Messi ganando 100 millones de dólares al año, tiene que diezmar, ¿le cuesta? Se lo saca de encima. ¿Me explico? Entonces, ahí donde yo apuntaría, o está obligado a dar más, no está obligado, pero ponerle un porcentaje a ciertas personas es hacerle que se saquen de encima el diezmo. Entonces yo entendería que no apunta al corazón. ¿Me explico? Porque él generosamente podría dar más, aunque no esté obligado. Y yo lo mismo, si yo sé que el 10 a mí no me representa nada, ¿por qué no dar el 20? Pero ¿por qué si tengo la soga al cuello, si doy el 8 estoy en maldición? Bueno, creo que esta forma un poco parte de la ética. Sí, hay que pensar este detalle. Suponerle que vos tuvieras 100 millones de dólares, ¿sí? Yo creo que a veces les cuesta alargar a los que tienen 100 millones de dólares. Seguramente. Pero suponerle que vos tenés 100 millones de dólares, que vos pongas el 1% en una iglesia, la iglesia se va a sentir feliz de la vida y no te va a cuestionar. Tal cual, tal cual. Y la viejita, que yo tuve casos así, donde la mujer recibía 10 pesos por día para comprar cosas, o 100 pesos en ese momento, para comprar, para comer, y gastaba poco para tratar de eso quedar con algo para poner el diezmo. Creo que es más fructífero eso que un tipo que te ponga el 1% de 100 millones de dólares. Aunque vos decís, con 100 millones de dólares podés hacer un montón de cosas, con el 1%. Claro. Sí, pero eso no es espiritual. Sí, nosotros no olvidamos las cuestiones, creo que Jesús planteó éticamente las cuestiones espirituales. Sí. Che, esta es la norma. ¿Qué crees espiritualmente? Es lo que hablábamos recién sobre la inseminación artificial o sobre... Che, está muy lindo la norma. ¿Y lo espiritual? Te estás cumpliendo con la norma y te olvidás que eso era parte fundamental de la ética. El ser espiritual de la persona. ¿Cómo está su relación con Dios? Algo que yo decía en el Antiguo Testamento es que para ser ético tenía que tener las 3 patas en relación. ¿Sí? Los 3 puntos. De acuerdo. Dios, económico y familia. Esos 3 conjuntos tienen que ser un triángulo perfecto. ¿No? Esto es como esta imagen que yo tengo acá de este triángulo, ¿no? Que es un cubo Rubik. Está perfecto. Pero si yo empiezo a cambiarle las
las cosas y ya no queda bien. Y va a ser en un momento esto, va a decir, bueno, pero esta tiene la mayoría, o esto es casi verde. Sí, pero hay algo que no hice bien, una pata que no hice. No es verde. Esto pasa con la ética. Casi ético confundimos nosotros, que es un problema, porque no es casi. O sos o no sos. De hecho, desarmé el cubito que ya lo tenía armado 2 veces. Muy bien. Siga, Juli, que lo Yo iba a decir interrumpí yo. que hacer el cubo era tener un nivel intelectual grande y hacer un triángulo me parece que más todavía. No, es más fácil. Bueno, para mí es difícil los dos. Le quiero decir algo. Yo el cubo lo miro y ni tirándolo al piso y juntándolo me sale armado. Bueno, Que no digamos. agrego, profe, entonces a lo que decía, bueno, Matson, perdón, va a decir, por eso yo lo anoté, hay cosas que lo tengo anotado, me lo guardé para mí, más allá de que hice un trabajo, dice, las demandas éticas de la ley y los profetas no se cancelan, se han encarnado y moran entre nosotros en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es fundamental, y permítame de vuelta ser un poco, no, sería atrevido de mí decirme teólogo o autonomarme teólogo, pero ese es mi proceso, ¿no? Cada vez que preparo palabras y por el estilo, y encuentro que las demandas de nuestro Padre, de Dios, es la perfección. Y si nosotros somos justificados y estamos perfectos delante de Él, es porque el Hijo nos ha justificado y nos ha hecho perfectos. Y es en Él que la demanda se cumple. Por eso los que están en Cristo, ¿sí?, tienen la posibilidad de presentarse perfecto y sin mancha, no por nuestra propia justicia, porque estamos en criollo al horno todos y tendríamos que presentarnos y de alguna manera pagar por nuestras obras. Bueno, por eso me pareció tan tremendo esto, que en el Señor se han encarnado y los que estamos en Él somos perfectos éticamente, moralmente, justos y perfectos. Bueno, una comparación de sus enseñanzas con la ley, esto me parece bueno. Las 6 comparaciones que están en Mateo capítulo 5 están todas en el área horizontal o en la ética. ¿Qué va a decir? Ellos habían oído que, mas Jesús dijo, no al asesinato, no al enojo. O sea, lleva al extremo la ética en el sentido de una perfección. No al adulterio, no al pensamiento adúltero. El divorcio por adulterio, no al divorcio directamente. No a juramentos falsos, no a juramentos, ojo por ojo, no a represalias, amor para con el prójimo, amor para con el enemigo. Es más, Jesús no ponía límites en ninguna de sus enseñanzas básicas. Ellas demandaban la perfección. Por eso, de vuelta, no al cumplimiento, sino apuntar al corazón. Bueno, el cumplimiento de la ley, había uno de los puntos que decía, los mandamientos resumen la ley moral básica del Antiguo Testamento. Si se amara supremamente a Dios, se guardaría el resto de los mandamientos, y esto está perfecto. Si el hombre amara a su prójimo como a sí mismo, él guardaría los últimos, no mataría, no cometería adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso acá acá vuelvo un pasaje bíblico, ¿no? Jesús con el joven rico. Él le nombra todo lo que había hecho con respeto para con el prójimo. Y el Señor le nombra lo que está en falta, no es el problema con el prójimo, lo que está en falta son los primeros 4. Si uno quiere dividir, ¿no?, los 10 mandamientos en 4 en 6 o en 5 en 5. El problema es que está muy bien los últimos 6 o los últimos 5. El primero, que estás cometiendo idolatría, al amar al dinero más que a Dios. Entonces el Señor muy claramente le apunta a eso. Prediqué sobre eso una vez, por eso puedo decirlo ahora. Nadie puede amar a Dios supremamente sin que ame a aquellos a quienes Dios ama. Esto es muy bueno. Por otro lado, uno no puede amar a su prójimo con un amor que participe de la calidad divina sin que ame a Dios supremamente. Porque para amar a alguien con una calidad divina tengo que amar a Dios primero. Porque de ese contagio, por utilizar una palabra, yo voy a poder amar. Y acá decía, nadie puede amar a Dios supremamente sin que ame a aquellos a quienes Dios ama. Y recuerdo una vez que, terminando una prédica, que vino como una iluminación a mi cabeza, y hablábamos con respecto a amar al prójimo, ¿no? Y decía, si Jesús no podía
a veces esto toca mi orgullo y toca mi propio carácter, ¿no? Cuando uno se enoja y cuando uno cuesta perdonar. Si Jesús no podía comer su última cena con el traidor, mucho menos iba a poder ir a la cruz a morir por el mundo. Y eso a mí me generó una gran enseñanza, y cada vez que quiero aplicar mi justicia, mi propia justicia, recuerdo que Él me mira y me dice, mi justicia no apliqué, sino que apliqué gracia sobre vos. Y eso es un golpe a mi ego, a mi orgullo, que cada vez que quiere salir. Bueno, esto suena como una prédica, ¿no, profe? ¿Qué? Suena como una prédica Sí, esto, ¿no? sí, Perdón, no, no, está, no, no, está no bien. quiero que sea así. No, 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 no. La idea es que la ética se piensa entre todos y se busca la forma entre todos. No, no, no es una, Una ¿cómo se bajada de llama? línea. Una bajada una resolución simple. O sea, me No. pareció muy interesante lo que planteabas de Jesús, porque ese es el planteamiento que vamos a tener en su ética, ¿no? Cuando él dice, vamos a amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Bárbaro. Desde el hecho simple de que el tipo se sentó a comer con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, porque lo dijo, ¿no? Sí, El que tiene acá la mano conmigo, sí. me va a traicionar. Yendo a la cruz y en la cruz diciendo, Padre, perdona que no saben lo que están haciendo. Diciéndole a Juan, o al discípulo amado en realidad, no a Juan. Ah, Sí, se llega a esa conclusión. aquí tu madre y aquí es tu hijo. Esa actitud de amor que tuvo Jesús en hechos reales, en el hecho práctico del momento. Sí, la actitud de amor es la cruz, ya lo sabemos, lo entendemos, y es Sí. universal. Pero el hecho práctico, si no lo hubiera hecho así, invalida, como vos decías, totalmente de acuerdo, invalida el hecho de la cruz. Porque él pudo haber fulminado a Judas. Yo, me pareció algo muy bueno porque vi un comentario alguna vez que me descolocó de lo que yo entendía de amar al prójimo como a uno mismo, que no estaba hablando de manera positiva, sino de manera negativa, porque el amarse a uno mismo incluye un ego, por así decirlo, que así como vos querés que te vaya bien, así como vos querés estar bien, así como de esa misma manera vos tenés que desear por el otro, sino de qué tipo de amor hablamos, ¿no? Porque la famosa, muchos dicen, mientras yo estoy bien, lo demás, bueno, si se puede ayudar, se ayuda. Pero eso creo que no es la clase de amor que el Señor apuntó. Mira, yo creo que en la iglesia hoy tenemos un problema. Como no me lo hicieron a mí, no es problema mío. ¿Sí? Exactamente, no, El no no nos te metas. involucramos. Entonces, estamos en iglesias o en instituciones o en grupos donde hay un abuso de poder por parte de alguna de las personas y nosotros decimos, bueno, pero no me lo hizo a mí. Ya está. Sí, a mí no me hicieron nada. Claro, Y eso violaría los mandamientos, porque si vos lees los mandamientos, tienen que ver con amar a Dios. Uno tiene que ver con amarse a uno mismo, y el otro tiene que ver con amarse al resto. Cuando Jesús le preguntan, ¿cuáles son el mandamiento más importante? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, es el resumen de los primeros. exactamente. Y amarás al prójimo como a ti mismo, es el resumen de los últimos. Exactamente. O sea, las tres patas, vuelvo a las tres patas que plantea la ética del Antiguo Testamento y que la plantea Jesús también después. Yo me debo amar a mí, a mi contexto, a mi familia, debo amar al otro, pero tengo que amar a Dios. Que es Juan, en las cartas de Juan dice, ¿cómo podés decir que amás a Dios si no amás a Sí. tu hermano? Si O ves sea, la este necesidad de tu concepto. hermano y cerrás la mano. Entonces, en esos contextos vos te das cuenta que la cuestión ética va por ese lado. Decir, che, está bien. Vuelvo al ejemplo que vos dabas del diezmo, ¿no? Esta idea de decir, bueno, dio el diezmo, sí, pero vio a su hermano que no tiene que comer y no le dio nada. Sus padres pasan necesidad. No hace un montón de cosas. Sí, no importa. Yo creo que hacemos mucho énfasis en la cantidad, ¿no? No en la calidad. Y no en la calidad. Esto lo digo bajo mi responsabilidad. Aceptamos plata manchada con sangre a veces, en el sentido de que hay gente dentro de nuestras iglesias que explotan a otras personas y nosotros aceptamos su dinero
y los ponemos en cargo. Le Eso damos es prostituir el llamado. Entonces yo creo que hay que empezar a tener un cuidado. ¿Sí? Mi cuestión ética tiene que ver con esto. Juli, muy bien lo que venís dando. Yo te propongo esto, porque hace 40 minutos que estás dando. Y yo te interrumpí casi todo el tiempo. ¿Sí? Dentro de 2 semanas, das lo que te falta. Bueno. Dale, porque son y 20. Sí, entraría lo que serían las cartas, a partir de las cartas paulinas hasta el final. Dale. Que el Señor te bendiga, me encantó, me gustó pensar con vos, reflexionar eso de la idea de la materia, que podamos discutir. O sea, Gracias. siempre razón teniendo el docente, ¿no? Porque eso es Siempre, eso no se discute. Hasta que te recibas. Dios te bendiga, Juli. Nos vemos. Nos vemos. Salúdale. Chao. Gracias, bendiciones.